va a dar comienzo el acto de presentación del libro de José María Gil Robles. Ya no sé dónde he puesto el libro. ¿Tenéis ahí el libro a mano? Está aquí, está aquí. En la presentación de este libro que hemos hecho en honor a José María Gil Robles y que queríamos haber presentado en una comida, en Navidad, pero teniendo en cuenta las circunstancias en que nos movemos, hemos pensado que más valía hacer una presentación, aunque sea telemática, que no es lo que nos gusta a todos, pero ya tendremos oportunidad en 2 o 3 meses o en algo más de hacer una comida o una cena, todos los que queráis, con motivo del acto de homenaje que queríamos hacer a José María como consecuencia. En principio fue de su 85º aniversario, cuando presentamos los primeros papeles, y después el libro ya ha sido un poco después. Queremos empezar con un vídeo que han hecho Jaume Duch, Marco Rochano, Fernando Carbajo y Pablo Ibáñez. Vamos a ver solo la primera parte del vídeo. Nos ha saludado. Lo ponéis ya, no sé si he saludado a todos, pero veo que se siguen incorporando, ya hay 115 o 120 y por lo tanto ya es difícil de controlar todos los nombres. Queremos empezar simplemente, algunos, casi 100 personas participamos en el libro con distintos trabajos, creo que todos habréis llegado, aunque ha habido algún problema con alguno, en recibir el libro, de todos los que habéis participado. Y otros, como estos 4 compañeros, lo que hicieron es este vídeo. Gil Robles, Gil Delgado, 338 Stimmen. Fernando, si queréis comentar algo, sería el momento mientras pasa el vídeo. Yo creo que... o Fernando, o cualquiera de los que habéis hecho el vídeo, si queréis decir algo mientras salen las imágenes. De unas breves palabras de agradecimiento, permítanme sus señorías destacar el significado de este lazo azul. Es un símbolo adoptado por quienes en el País Vasco están con la convivencia pacífica y la libertad, y rechazan enérgicamente la violencia criminal de ETA. Como nuevo presidente, creo que refleja sin duda la posición de este Parlamento, que viene pronunciándose reiteradamente en favor de quienes se ven injustamente privados de libertad y exigiendo a todos cuantos en la Unión y fuera de ella oprimen, asesinan, secuestran y torturan que depongan su actitud. Si quieres comentar algo mientras ves las imágenes. De la CIG, de ce qu'on pouvait avancer en matière de politique sociale ou lutte contre le chômage, en matière de cogestion, d'élargissement de la cogestion, des majorités, de la...
votación queda aprobada y el dictamen da su dictamen sobre este tema. Estoy seguro. El euro será una herramienta muy útil para seguir avanzando juntos en el inicio del nuevo milenio y les deseo a todos mucha felicidad en el año del euro. D'une part, les gouvernements des États membres de l'Union européenne et leur Parlement prennent de plus en plus conscience de la nécessité d'une réforme des structures institutionnelles de l'Union avant le prochain élargissement. C'est une évidence. Nous devons mettre notre maison en ordre avant d'accueillir des nouveaux membres. De la Commission ont décidé ce soir à l'unanimité de remettre collectivement leur démission. Il faut aussi résoudre la crise qui est survenue par la démission de la Commission avec la nomination d'une nouvelle Commission. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal dans la vie de la communauté. Decía Pascal que la utopía no es más que una verdad prematura. No es una utopía aspirar a una sociedad tolerante, justa e integradora, sino una verdad que depende de nuestro trabajo y de nuestra entrega. Una verdad a la que ha llegado el momento de hacer realidad. Vamos a empezar aquí. Pues no nos da tiempo a ver todo el vídeo porque tenemos 9 intervinientes que les ruego que cumplan los 5 minutos y todo lo más los 7 y les interrumpiré, porque si no es imposible. El objetivo es continuar con esta presentación, con el programa que teníamos previsto, en donde después hablará José María y después todos los que quieran hablar. Por lo tanto, lo que hace falta es que cumplamos un poco el tiempo. Y va a empezar comentando su hijo, José María. Le he visto ya que estaba por ahí. José María, si te animas, vamos a seguir en que teníamos previsto. Estupendo. Comenzamos contigo. Muy bien. Pachi, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la iniciativa de coordinar con Loreto este libro en el que mis hermanos y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar. Me toca ser el primero de los ponentes que vamos a intervenir para hablar de mi padre esta tarde, pero antes, si me lo permitís todos, voy a hablar un minuto de mi hermana Loreto, de la que tengo que confesar mi absoluta y total admiración ante su capacidad
para enredarnos en cualquier proyecto sin que nos demos siquiera cuenta. Lo hizo en los primeros días de la pandemia, cuando nos metió en el proyecto del libro, y en mi caso concreto, pues lo ha vuelto a hacer hace unos días, cuando así como de pasada, y el que no quiere la cosa me dice, oye, casi mejor hablas tú y no yo. Y me cogió tan absolutamente despistado que no me dio tiempo ni siquiera a ponerme de perfil, a pesar de que en mi caso hablar en público es algo en lo que nunca me he sentido particularmente cómodo. Debo decir, sin embargo, en su descargo, que a la hora de escribir el libro fue la primera de los 4 que se sentó delante del ordenador. Si no lo hubiese hecho ella, sospecho que el libro tendría un capítulo menos, porque yo creo que el resto de los hermanos no habríamos sabido por dónde empezar. Por ello y por la iniciativa del libro, pues no tengo que darle las gracias. Igual que tengo que dar las gracias a mis otros 2 hermanos, Carmen e Ignacio, por su contribución al capítulo que firmamos los 4. El resultado, desde el punto de vista literario, es manifiestamente mejorable, pero confío en que al menos muestre el cariño y la admiración que los 4 hemos sentido siempre por nuestro padre, al que vuelvo enseguida. Antes de ello, una advertencia. Mi ponencia, como decías, Pachi, no debería durar más de 5 minutos y yo voy a ser generoso con los demás ponentes y cederles gustoso a alguno de los que me tocan. No porque no me sienta cómodo hablando en público, que ya lo he dicho, sobre todo si es de sentimientos, que es un tema que es tabú en la familia, nunca se habla de ellos, sino porque seguro que todos ellos van a poder decir cosas de mi padre mucho más interesantes de las que pueda decir yo. Porque a mí hablar de mi padre me resulta muy difícil. Al contrario que mis hermanas, no he tenido, nunca he trabajado con él. Me hubiera encantado y probablemente habría aprendido mucho, pero yo no quise, al terminar la carrera, defraudar cualquier expectativa que pudiera seguir conservando respecto a mí desde el punto de vista profesional, y decidí desarrollar mi carrera pues lo más alejado posible de su mirada. Por tanto, como le ocurre a mi hermano Ignacio, solo puedo hablar de mi padre como padre, básicamente. Y en ese terreno debo decir que no ha parado de sorprenderme desde que más o menos a partir de los 21 años empecé a desarrollar un limitado uso de razón. Antes confieso que tenía poco. Mi padre es para muchas cosas una persona muy tímida, algo que nos ha pegado o que hemos heredado a alguno de sus hijos. Pero sin embargo ha logrado desarrollar pues, una carrera política que yo creo que no puede sino calificarse como exitosa. Y eso exige exponerte día y noche a un montón de gente y mantener una vida social intensa, algo que por su naturaleza pues supongo que no le ha debido resultar nada sencillo. Mientras vivimos con él, y como apuntamos en el libro, fue un padre estricto, que es distinto de autoritario. Ya apuntamos en el libro que en casa con los principios no se transigía. No sé si en casa teníamos muchas reglas o no, pero las que había se cumplían, sin discusión alguna. Pero luego, sin embargo, ha respetado que cada uno de nosotros haya escogido su propio camino y sus propias reglas, sin que el hecho de que las reglas que cada uno nos hemos dado, aunque no coincidieran con las suyas, pues nos haya alejado lo más mínimo, o haya dado lugar a ningún tipo de reproche o separación. Pero yo creo que si en algo tengo que definir a mi padre, siempre ha sido un padre cariñoso, a su manera. A mi padre le educaron, como a muchos de los que probablemente participan hoy en este evento, en la idea de que uno podía tener sentimientos, pero nunca, bajo ningún concepto, manifestarlos públicamente. Valga para ilustrar esa forma de ser comedida en lo que es manifestar tus sentimientos, la siguiente anécdota. Cuando falleció mi madre, yo estaba volviendo de Cuba a Madrid y me cogió pues sobrevolando el Atlántico. Con lo cual, pues aterricé en Barajas, cogí la maleta, me fui a casa, me di una ducha, me cambié y me fui al tanatorio. Al llegar al tanatorio, en el parking, allí estaba mi hermana Loreto, a la que mi padre había mandado, sin otro propósito que asegurarse de que si necesitaba llorar con alguien, pues que lo hiciera en el parking, pero bajo ningún concepto dentro del tanatorio, delante de aquellas personas que ya se habían acercado a despedir a mi madre, ¿no? Porque ese tipo de desahogos, que mi padre ha considerado siempre legítimos, como es lógico,
le parecían poco decorosos y entonces pues no quería que ninguno diéramos lo que yo creo que siempre ha considerado pues, un espectáculo a evitar. Pero sin embargo, y a pesar de lo pudoroso que ha sido siempre con sus sentimientos y de no ser una persona muy efusiva ni dada a la manifestación de los mismos, yo creo que a los 4 hermanos nos ha hecho sentir siempre pues, muy queridos. Y de ahí que quisiéramos corresponder a ese cariño en el libro. No estoy seguro de que lo hayamos conseguido, pero lo hemos intentado. Y ahí lo dejo. Pues muchas gracias, José María. Nos has acercado un poco más a la parte más personal, más íntima de tu padre, que aunque no conocíamos del todo, nos lo imaginábamos así, tal y como nos lo has contado. Pero desde luego lo has dotado de una gran emoción la primera intervención. A continuación, Jaume Duch, que ha sido una persona muy cercana a José María, especialmente entre enero del 97 y julio del 99, que ejerció como portavoz del presidente del Parlamento. Lo cuenta en el vídeo que no hemos podido terminar de ponerlo. Jaume, pues, algunas palabras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, entre otras cosas, por haberme invitado a tomar la palabra. Permítame que te corrija. Yo no era el portavoz de José María, era su consejero de prensa. Cuando me contrataron para el gabinete, Enrique López Veiga, que está por aquí, me dijo: aquí el único portavoz es el presidente. Los demás somos consejeros. Y aunque después sí ha habido portavoces, y de hecho y ahora el portavoz del Parlamento Europeo, en aquella época el portavoz era única y exclusivamente el presidente. José María es una persona con muchas facetas y esto se ve muy claro en el libro, en el Liber Amicorum. Yo, en mi caso, solo puedo aportar algo, como tú has dicho, en su faceta de parlamentario europeo y más específicamente de su mandato como presidente entre el 97 y el 99. También desde el punto de vista de la amistad, pero yo creo que eso es algo común a todos los autores del libro. Como bien sabéis, las presidencias del Europeo duran 2 años y medio, no 5, como por ejemplo la presidencia de la Comisión. Yo siempre he pensado que esos 2 años y medio se pueden hacer muy cortos o se pueden hacer muy largos, depende de quién sea en ese momento el presidente de la institución. En el caso de José María, es una presidencia que yo creo que a todos se nos hizo muy corta, pero también al mismo tiempo fue una presidencia muy aprovechada, fue prácticamente una presidencia exprimida al máximo. Un presidente no puede permitirse el lujo de perder unos meses antes de coger la velocidad de crucero, antes de ejercer plenamente sus competencias y hacer uso de sus potestades, y ahí lo importante es que la persona que accede a la presidencia del Parlamento acceda preparada. Y yo creo que ahí José María estaba preparado y se había preparado, las dos cosas. Estaba por su experiencia en el propio Parlamento, como vicepresidente, como miembro de la Comisión Institucional, como ponente de informes muy importantes y previamente también, ¿por qué no?, pues con su propia experiencia profesional como letrado en Cortes. Y se había preparado, llegó a la presidencia con objetivos claros, con un programa y por lo tanto sabiendo muy bien qué es lo que quería conseguir de su mandato. Yo definiría la presidencia de José María con 4 adjetivos. Una presidencia institucional, una presidencia independiente, una presidencia rica, muy rica en acontecimientos importantes, y una presidencia española. Institucional, no todas lo son en el mismo grado, no todos los presidentes en el Parlamento han gestionado la presidencia de la misma manera. Algunos han sido más y otros han sido menos institucionales. Yo creo que José María lo fue mucho. Eso se vio desde el primer momento en la propia composición muy plural y técnica de su gabinete. Se vio en la buena relación de trabajo que estableció con el secretario general de la institución, que provenía del ámbito socialista. Se vio en una política de comunicación también muy neutral, muy institucional. Se vio en el establecimiento de una buena relación de trabajo con las demás instituciones y se vio además en momentos puntuales, y uno de ellos se refleja en el vídeo, que creo muy bien, gracias a Fernando Carbajo, sobre todo los momentos importantes de esa presidencia, algunos de los momentos importantes
de esa presidencia, que fue cuando tuvo que defender a la institución y la reputación de la propia institución frente a ataques infundados que recibió en aquel momento del presidente Chirac. Hay unas imágenes de esa entrevista en el vídeo. Y queréis un resumen de lo que pasó, porque no voy ahora a quitaros tiempo, lo tenéis en el artículo, en el libro. Una presidencia independiente tiene ligado primero, si es institucional, siempre va a ser más independiente, y allí la prueba del 9 o la prueba del algodón, como dicen ahora, fue que tanto la relación con su grupo político como la relación con el gobierno de su país, que era además un gobierno de su partido, no fueron siempre o no fueron necesariamente relaciones fáciles. El grupo parlamentario siempre espera que si el presidente pertenece a su grupo o haya pertenecido a su grupo, de alguna manera le ayude, y los países o los gobiernos de los países obviamente lo mismo. Eso a veces es posible, pero muchas veces no lo es, y por lo tanto pues hay roces, y yo creo que algunos de los que estamos aquí probablemente pues también recordamos algunos de ellos. Por lo tanto, yo creo que esa prueba del 9, José María la pasó en ambos casos con nota. Y si hacía falta volver a comprobarlo al final de la legislatura, hubo una oportunidad mayúscula con la crisis que llevó a la dimisión de la comisión de Jacques Santer, crisis, una dimisión que se produjo empujada por el Parlamento. Santer pertenecía al grupo del Partido Popular Europeo, era y es un buen amigo de José María, y el comisario español en aquel momento, uno de los dos comisarios, era nada menos que Marcelino Oreja. He dicho también que es una presidencia rica en acontecimientos, 2 años y medio en los que nadie se aburrió. La segunda parte de la legislatura siempre suele ser más interesante que la primera, y así fue, pero yo creo que nadie esperábamos que fuese a ser tan interesante. Con la negociación del Tratado de Ámsterdam, la conferencia intergubernamental, también hay imágenes en el vídeo, una conferencia, un tratado en el que el Parlamento gana poderes en diferentes ámbitos, uno no menor, y esa fue una idea de José María, la base para después poder aprobar el Estatuto de los Diputados, que le da al diputado europeo una autonomía funcional respecto a la del Parlamento nacional. La aprobación del euro como moneda única. Hemos visto las imágenes de un pleno que por primera vez tuvo lugar en un sábado con Gordon Brown, paradojas de la vida, presentando al Consejo, y donde se escucha además un cierto abucheo. Yo creo que es de los primeros abucheos de la historia del Parlamento, abucheo que proviene de la bancada euroescéptica británica y que nos acompañó, para bien o para mal, hasta enero del año pasado. La decisión de proceder a la ampliación a los países del este de manera simultánea y no en lo que se llamaba a modo regata. Ahí también el Parlamento y el presidente tuvieron un papel importante, y la mencionada dimisión de la comisión que ocupó el último semestre de la presidencia. Hay otras cosas de las que podría hablar, pero creo que como, digamos, ejemplo de acontecimientos he dado una idea más que suficiente. Y después, como decía, una presidencia española, una presidencia que también contribuyó a dar a conocer la España de la época, a asentar su presencia en Bruselas, en las instituciones, muy especialmente a dar visibilidad a la tragedia que suponía el terrorismo de ETA y que no todo el mundo en aquel momento comprendía todavía de la misma manera. La defensa de la lucha contra el terrorismo es una línea permanente en los 2 años y medio de presidencia. Empieza, como habéis visto, en su discurso de aceptación de la presidencia. Tiene momentos muy duros, muy emocionantes, como lo que tiene que ver con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. José María, una delegación de eurodiputados al País Vasco unos días después para que visitaran a la familia, para que fueran a Ermua y para que mostrasen de manera real la solidaridad del Parlamento con la causa de las víctimas del terrorismo, y además lo hizo con la inteligencia que le es propia, evitando que eso fuera una delegación de eurodiputados españoles que iban a España, sino una delegación de eurodiputados de diferentes países presididos por un francés socialista que cumplieron perfectamente con su cometido.
y después también ayudando a España de otra manera diferente, que fue creando la necesaria conexión o fortaleciendo la conexión entre la Casa Real y la institución, con una visita oficial de los Reyes a Estrasburgo y con unas jornadas de trabajo del Príncipe de Asturias a lo largo de toda una semana de pleno también en Estrasburgo. Y acabo mencionando dos cosas que yo creo que nunca él ha acabado de contar y que espero que algún día nos cuente. Una, su participación o su colaboración en la última fase de negociación para resolver el conflicto de Irlanda del Norte, un conflicto cuya solución pasó, entre otras cosas, por la puesta en marcha de un fondo de ayuda comunitario, de un fondo de ayuda de la Unión Europea para promover el desarrollo de Irlanda del Norte y tema, y con eso acabo, algunos de los entresijos de la dimisión de la Comisión, porque yo creo que de ese capítulo todavía no lo sabemos todo. Muchas gracias y perdón si me he extendido un poco más de los 5 minutos. Muchas gracias, Jaume, por esta estupenda intervención que nos has explicado muy bien lo que fueron los 2 años y medio de la presidencia y que, al menos por mi parte, he conocido algunos de los acontecimientos tan intensos que se llevó entonces. A continuación, Mercedes Guinea es profesora de Relaciones Internacionales e Integración Europea en la Universidad Complutense de Madrid y participó activamente en el polo, en el Centro de Excelencia Jean Monnet, que presidía, que se llamaba Antonio Trullón, que presidía José María Gil Robles. Colaboró y colabora en muchos libros en los últimos 20 años. Mercedes. Muchas gracias, Pachi. Pues sí, yo voy a hablar de la faceta, como ha dicho Jaume, de José María como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Que siempre me preguntaré, nunca me he explicado por qué cuando al retirarse de la vida política y recibe una cátedra Jean Monnet ad personam, se la trae a la Complutense. Porque quiero decir que si hay una facultad complicada en España, es la nuestra. También divertida, muy divertida, pero vamos, eso requiere una explicación detallada. Y hay que decir que yo creo que más o menos las fechas fueron como 2002-2003, porque recuerdo que en aquel momento estaba trabajando la Convención Europea a pleno rendimiento. Y que él, una de las primeras cosas que organiza con Pachi, por eso yo entré ahí un poco para ayudarles, fue un gran congreso, en el Congreso de los Diputados, con los principales líderes de la Convención Europea para analizar y explicar la Constitución Europea. Y esta pequeña anécdota con la que quiero empezar, yo creo que resume muy bien la importancia de José María en la universidad, porque pienso que es imprescindible la aportación de la experiencia práctica para la ciencia. Porque yo tengo que decir que en mi formación como profesora de estudios europeos, que es a lo que me dedico, la parte teórica ha tenido muchísimo papel. Pero lo que yo he aprendido de la mano de José María, que viene de su experiencia personal, no tiene precio. Y además, de hecho, a través de sus reflexiones y de sus comentarios, me ha hecho revisar muchos de los conceptos teóricos. Y bueno, en el libro doy ejemplos de algunos de ellos. Y en ese sentido creo que es imprescindible esa aportación de haber estado, como nos ha explicado Jaume muy bien, detrás de la ¿no? de las negociaciones, para entender, por ejemplo, los fundamentos, las causas de las principales instituciones políticas que hoy día estamos viviendo. Y en ese sentido, mi primera reflexión es esta. Creo que la Universidad Española debería contar con más vías para poder incorporar a las personas con una fructífera trayectoria política a la ciencia, porque es impagable el papel que tienen. Y en segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión personal. Yo tengo muchísimo que agradecer a José María, porque como digo, he aprendido muchísimo de su mano. De los años que tuvimos al Centro de Excelencia, en que Loreto también fue la secretaria, fueron años muy vivos, además con
como diría yo, con algunas vicisitudes que si nos acordamos nos reiremos mucho porque nos divertimos mucho. Y este es otro rasgo que quiero llamar la atención en el sentido del humor. El sentido del humor socarrón no tiene precio. Lo mucho que nos hemos divertido trabajando muy duramente. Nos lo hemos pasado estupendamente. Pero lo que quiero agradecerle también es su profundo compromiso y generosidad con la universidad. Porque hasta hace nada, hasta hace un par de años, yo en todas mis actividades, en mis clases, cogía el teléfono y le decía, José María, ¿te vienes a dar una conferencia a mis alumnos? Y la respuesta siempre era, ¿cuándo y de qué quieres que hable? Y hay que decir que nunca se le atraganta un tema difícil, porque en momentos críticos muy complicados, como el día siguiente del Brexit, o en los momentos de la crisis griega, no tenía ningún problema en abordar esos asuntos y en explicar ante unos alumnos que no siempre son un auditorio fácil ni complaciente. Así que esta es la segunda cuestión que me gustaría recoger, ¿no? Su compromiso y su enorme generosidad, que en el fondo es con la causa europeísta, de la misma secta a la que pertenecemos, pero también con la formación de los jóvenes, con pensar que puede aportar él a la formación de las nuevas personas, ¿no? Y finalmente, por terminar un poco, sí me gustaría destacar mi agradecimiento personal, porque yo personalmente considero que en mi formación como experta en estudios europeos he tenido como dos padres. Uno es quien me dirigió la tesis, el profesor Aldecoa, que está ahí, pero el otro que me enseñó a interpretar la política europea, a entender las distintas causas, procesos muy profundos, con muchos años de funcionamiento, la importancia de los actores, lo que son bluff, pequeñas nubes y lo que son realmente procesos importantes que hay que seguir. Y ese es José María, así que lo único que puedo decir es muchas gracias. Pues muchas gracias, Mercedes, por contar gran parte de esa experiencia que sí conozco, porque la hemos vivido juntos, que es lo que ha aportado a la universidad, que lo has explicado mejor que nadie. Enrique Barón, que no le veo en este momento, pero estoy seguro que está en algunas de estas que hay que pasar. Enrique, le conocéis todos de sobra, fue presidente del Parlamento Europeo, antes fue ministro, en la actualidad es el presidente de la Unión Europea de Federalistas, que está integrada con nosotros en el movimiento europeo. Incluso ellos han estado en muchas ocasiones juntos. Desde luego, en el Centro de Excelencia nuestro han compartido, incluso hacían la broma de que eran pareja de hecho. Enrique, ¿tienes la palabra? Gracias. Bueno, ante todo, José María, feliz cumpleaños. Y bueno, la broma esta de que somos pareja de hecho se ha extendido. Yo siempre añado entre paréntesis política. Y José Mari y yo lo he escrito en el libro, nosotros no hemos vivido vidas paralelas solo, como diría Plutarco, sino entrelazadas, porque nosotros venimos de una España en la que nos encontramos en primer lugar en una gran iniciativa que algunos recordarán, seguro que para casi, que fue Cuadernos para el Diálogo en los años 60, que fue una escuela de formación y de diálogo, bueno, entre gente que venía de muy diversos horizontes, de los perdedores y los ganadores, pero con una voluntad de cambiar las cosas que luego se concretó en la transición. Y yo creo que José María y yo compartimos los dos grandes ideales que definen a nuestras generaciones. Bueno, él tiene 10 años más que yo estoy dispuesto a seguir su camino, pero concretamente nosotros queríamos que España fuera una democracia y queríamos que se integrara en Europa y ser protagonistas en Europa. Y eso es lo que define nuestra vida, evidentemente él desde una perspectiva demócrata cristiana y yo socialista, pero en esto hemos trabajado pues desde Cuadernos, desde toda la transición. Nosotros hemos estado, yo diría, compartiendo esos ideales y además hay que decir que, bueno, consiguiendo que en gran medida se hayan podido ir realizando. En este recorrido sí que querría también dedicar
recuerdo a una persona que creo que fue muy importante en la vida de José María, la ha mencionado su hijo, Carmen Casanueva, estuvo ahí siempre acompañando y fortaleciendo la presencia de José María. Esto, en cuanto a la experiencia europea, bueno, primero tengo que agradecer que José María me votara porque él se incorporó al Parlamento Europeo en 1989, que cuando eligieron presidente del Parlamento, bueno, yo luego le devolví el voto, porque le voté a él después. Y hemos compartido no solamente la experiencia parlamentaria europea de ser, yo digo muy a menudo, de ser arquitectos y albañiles en la construcción europea, sino que también lo hemos hecho como miembros y en ambos casos presidentes del Movimiento Europeo Internacional, que es una muy noble causa que está en el origen de la construcción europea y además en la que José María pues tuvo que pagar y yo me incorporé el año 62 con el contubernio de Múnich, pero él, bueno, a su padre no ir a Múnich y él tuvo que, ya estaba construyendo Europa en ese momento. Y bueno, hemos recorrido Europa, bueno, y España, que es Europa, yo creo que la hemos recorrido de cabo a rabo. Hemos actuado en todo tipo de foros y hemos debatido universitarios, políticos, sociales. Y bueno, esto yo creo que es lo que nos ha también ayudado a tener una buena salud política y sobre todo a seguir estando dispuestos a trabajar y a trabajar por Europa. Yo estoy seguro de que José María, que también ha colaborado en el otro libro que ha coordinado Patxi Aldecoa sobre la conferencia sobre el futuro de Europa, yo creo que a José María voy a encontrar, bueno, aquí hace un comercial. Es un libro. Muchas gracias, Enrique. Nada, hombre, es que nosotros seguimos en la brecha. Y es que en este momento en donde la presidencia portuguesa, que es algo que José María lo tiene muy cercano, porque José María, bueno, es un madrileño recriado en Lisboa, en Estoril, pero la presidencia portuguesa ha hecho una apuesta fuerte para que la conferencia sobre el futuro de Europa tenga contenido. Yo estoy seguro de que José María y yo nos vamos a volver a encontrar y vamos a poder debatir sobre este próximo paso que tiene que dar la Unión, que está dando, no que tiene que dar, que está dando la Unión Europea, y seguro que seguiremos pues no cogidos del brazo no se puede decir porque hay una distancia mínima de seguridad que no podemos acercarnos, ¿no? Pero yo creo que seguiremos en la misma onda trabajando y espero que la contribución de José María siga siendo decisiva. Muchas gracias y seguimos. Muchas gracias. Enrique, una vez más demuestras tu vínculo con el proyecto europeo y con el movimiento europeo, que efectivamente fuiste presidente internacional y que sigues estando completamente al día. Yo te agradezco que hagas referencia a que la conferencia parece que va adelante y que nos gustaría que el movimiento europeo y todos vosotros participáramos activamente en la misma. Precisamente habéis hablado de cuadernos para el diálogo. Eugenio Nassarre fue el secretario del Consejo de Redacción de Cuadernos para el Diálogo, además de haber sido presidente en el 2003-2004 y después volvió a serlo en 2012 al 2018. Y en la actualidad lo sigue siendo vicepresidente y sigue muy activo. Fue con la UCD su secretario de Cultura y director de Radio Televisión Española y otros muchísimos cargos, pero sobre todo vinculado siempre al movimiento europeo. Eugenio, tiene la palabra. Buenas tardes, Patxi. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que
agradecer a Pachi que hace la iniciativa de hacer este Liber Amicorum y de convocarnos aquí esta tarde. La verdad es que en estos tiempos aciagos en los que estamos, tener una tarde relajada, grata, es muy de agradecer. Y yo te quiero decir, Pachi, que me lo estoy pasando muy bien. Yo también. Vamos a ver, yo soy un viejo amigo de José María, desde tiempos arqueológicos, desde los años 60. Lo cuento en mi contribución en el libro, en el que también recuerdo los sitios en que, como nuestro viejo amigo, fin, ya fallecido, el profesor Luis García San Miguel, le gustaba decir, conspirábamos. Y ahí conocí la vocación política de José María, sus aptitudes, sus cualidades, su formación, etcétera, etcétera. Pero la política también es un azar. Y ese azar, en el caso de José María, fue que cuando llegó la democracia estuvo en el ostracismo, por vicisitudes que no es el caso de relatar aquí. Y es en el año 1989, ya en un José María Gil Robles maduro, estuvimos a punto de perder todas sus cualidades y desaprovecharlas para la política, pero en el año 1989 se produce esa incorporación a las listas del Partido Popular en el Parlamento Europeo que relata también Íñigo Méndez Vigo en su contribución. Y ese es un hecho, en fin, muy importante, no solo para la vida de José María Gil Robles, sino porque el año en que se produce es 1989, unos meses antes de la caída del muro de Berlín, lo cual, en fin, que cambió la historia de Europa y que significaba la posibilidad de un arranque, de un nuevo impulso a la Unión Europea. Y allí estaba José María Gil Robles. Era una persona, en fin, con energía, con capacidad, con formación para contribuir a ese impulso que hemos vivido en los años 90, que son, en fin, el Tratado de Maastricht, etcétera, que son decisivos para los avances de la Unión Europea. Y no solamente por ese hecho, sino también en relación con España, porque en esa operación en la que participa José María Gil Robles y que pilota Marcelino Oreja, que es el que le pide estar en las listas, es cuando se produce la incorporación del Partido Popular Español en el Partido Popular Europeo y en el grupo parlamentario populares democristianos, y diré entre paréntesis que yo, que había, en fin, desde la muerte de UCD estaba fuera de la política, fue cuando el PP español se incorpora al Partido Popular Europeo cuando me incorporo al Partido Popular Español, porque era la garantía, era el sitio natural del centro-derecha español. Íñigo Méndez Vigo y yo mismo utilizamos una expresión cuando él cuenta esto, y yo también, en fin, me refiero a él, que dice cuando José María Gil Robles entra en el Parlamento Europeo, estaba como pez en el agua. Pachi Aldecoa es testigo de que no es un plagio ni de Íñigo Méndez Vigo conmigo, ni un plagio mío en relación con Íñigo Méndez Vigo, porque es una expresión acertada. ¿Y por qué José María Gil Robles, cuando le nombran nada más llegar al grupo parlamentario, al Parlamento Europeo, le nombran vicepresidente del Grupo Parlamentario Populares Democristianos, se encuentra como pez en el agua? Bueno, y yo aquí ahora tengo que volver a los tiempos arqueológicos. La explicación es, se puede responder con una pregunta, y es ¿por qué los católicos de la generación a la que pertenece José María, un poco mayor que yo, y yo mismo, en los años 60, era la opción natural hacerse democristiano? Pues simplemente porque con abrir las ventanas y ver el horizonte europeo, veíamos a una Europa que se había reconciliado, a una Europa que había recuperado las libertades, que había reconstruido las democracias, que estaba en un proceso fecundo de integración, que estaba dando prosperidad y paz a Europa. Y que
unos de los actores fundamentales, de los protagonistas de ese proceso, se llamaban De Gasperi, Adenauer, Schuman, los partidos democristianos que en la posguerra europea eran unos actores fundamentales. Y esos fueron nuestros puntos de referencia. Y ahí aprendimos la defensa de la democracia liberal, la solidaridad, el modelo social europeo, la economía social de mercado, el federalismo, el principio de subsidiariedad, etc. Bueno, pues todas estas ideas José María Gil Robles las ha podido defender, aplicar, profundizar en ellas a lo largo de sus fecundísimos años en el Parlamento Europeo y en la vida política española. Y por eso yo estoy muy agradecido a su labor, me siento orgulloso de su amistad. Yo creo, quiero decir a Íñigo, que aquella operación tuvo un resultado feliz, nos evitó que el ostracismo de José María Gil Robles se convirtiera en una fecunda realidad política. Por eso, querido José María, termino dándote las gracias por todo lo que has hecho al servicio de España, al servicio de Europa, al servicio de estos ideales en los que creemos y hemos defendido, y darte la felicitación por tu cumpleaños. Muchas gracias, Eugenio, por evocar vuestro pasado común de origen democristiano, que lo has explicado con brillantez. Araceli Mangas es una conocidísima catedrática de Derecho Internacional Público, primero en Salamanca, ahora en la Complutense, que también en la actualidad pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde el 2014 y que está jugando un papel de renovación. Y sobre todo una de las juristas más claras en el ámbito del derecho de la Unión, siempre independiente, siempre crítica, siempre a veces un poco mordaz, y que nos alegramos mucho que esté con nosotros. Y tienes la palabra, Araceli. Oye, muchas gracias, Pachi. Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo el privilegio que me dispensa esta tarde al invitarme a participar en este acto y dirigirme además a todos vosotros en el homenaje a José María Gil Robles. Yo comencé a tratar a José María Gil Robles pues hacia los años 80, a la mitad de los 80, hacia el 90, y naturalmente era en actos diversos de carácter europeísta, muchos de ellos organizados precisamente por el movimiento europeo, coloquios, mesas redondas, aunque la había conocido unos años antes en la época de la preparación de las elecciones gloriosas del 77. Pero en fin, de esa época ya que participaba con él en distintos actos, me quedó grabada su figura jurídica al abordar los temas y problemas diversos europeístas, y no solo del derecho institucional, también del derecho material, y por tanto siempre un conocimiento casi enciclopédico de los problemas europeos. Sobre todo lo que me impresionaba cuando he hablado de esa finura jurídica, no utilizaba la retórica tradicional de muchos europeístas, con muchas letanías, con muchas frases hechas, con muchas abstracciones, sino que él sabía muy bien exponer los ideales y los valores europeístas articulados en la regla de derecho razonada y adaptada al contexto evolutivo. Por eso, cuando tuve autonomía, digamos, en la universidad, cuando accedí a la cátedra en el 86 en Salamanca, entre precisamente las personas que sabía que podía invitar con seriedad, con buen conocimiento científico, y además con la suerte de poder contar con él en variadas ocasiones, tanto de la cátedra Jarmonet a partir del año 90, como en otras actividades que son muy típicas de una universidad como Salamanca o Santiago de Compostela, que son las actividades recurrentes culturales de los colegios mayores. Y además, claro, contar con José María
en Salamanca, la gente de Salamanca no lo considera de Madrid, ni reconoce que haya podido estar o su infancia haya estado en Portugal. Para los salmantinos es un salmantino más y lo veían como uno de los nuestros, un charro, por la vinculación, todos lo sabéis muy bien, por la vinculación de su familia con la ciudad de Salamanca desde principios del siglo XX, sino antes, incluso ya en el siglo XIX. Por tanto, era muy fácil, se sentía muy a gusto yendo a Salamanca y la gente de Salamanca se sentía, de luego, muy satisfecha de tener un salmantino con tanto conocimiento entre ellos. De hecho, todavía compartimos él y yo el ser miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca. Bueno, incluso los dos, ya por las canas que tenemos, él por los méritos, en mi caso por las canas, pues somos socios de honor, ¿no? La verdad es que José María siempre ha sido un eurodiputado muy abierto, en el sentido de eso, de muy próximo a la sociedad española, a sus orígenes, y muy generoso. De hecho, yo cuando buscaba precisamente personas que no esperasen mucho estipendio y que ofrecieran un perfil técnico y atractivo para los estudiantes, pues ya sabía que tenía el protagonismo muy claro José María, porque él es un hombre que ha protagonizado de manera muy activa la vida legislativa y parlamentaria de la Unión durante muchos años. Y luego, sobre todo, a mí también me gustaba, además de esa experiencia, ese conocimiento técnico de la vida reglada de una Cámara parlamentaria. Todos sabemos que fue durante muchos años el letrado de las Cortes, y eso naturalmente pues, marca mucho, y luego además su propia experiencia de eurodiputado. Por tanto, siempre José María ha sido un valor seguro por ese conocimiento técnico y también por ese conocimiento siempre entregado a la obra evangélica de difundir la buena nueva de la europeidad. Además, demostraba que no era un político al uso, sobre todo porque, entre otras cosas, es verdad que siempre estaba presto a los requerimientos universitarios y también muchas actividades que hacíamos en la universidad de cara a la sociedad en general en Salamanca. Y sobre todo porque tenía mucha clase, tiene mucha clase humana, tiene mucha clase intelectual y sabía aproximarse muy bien a la gente y sobre todo con esa vocación de servicio que hacía que le gustara tanto el contacto con la gente joven, con la sociedad en general, que tomara la temperatura a la sociedad, y sobre todo con universitarios inquietos, y trasladar su enorme experiencia de servicio público a la sociedad. Y además eso lo hacía no solo cuando en su largo periodo de eurodiputado, sino también en el corto periodo que tiene la presidencia del Parlamento Europeo, en 2 años y medio, donde tiene muchas actividades absorbentes, y a mí se me ocurrió, con una osadía, pues bueno, por si acaso podía ir a dar una conferencia a Salamanca, en la clausura precisamente del curso de la Jean Monnet, que era un curso largo, de 90 horas, de 9 créditos, es decir, bastante más que lo que aprenden ahora en el derecho comunitario de los grados actuales, ¿no? Y bueno, pues la gran sorpresa es que dijo que sí y fue en plena presidencia y por tanto, bueno, pues la gente de Salamanca encantada que un salmantino, presidente del Parlamento Europeo, volviera a su tierra. Muchas veces me he preguntado por qué impactaba tanto en la gente joven, por qué la gente le escuchaba con tanta devoción. Y no solo en Salamanca, sino también en los últimos años, cuando hemos coincidido en cursos de verano en la Menéndez Pelayo y en otros saraos de tipo europeísta, en muchas mesas redondas, me he dado cuenta que los estudiantes le seguían con devoción la mirada fija. Y yo creo que, claro, entre otras cosas, no solo porque aportaba la experiencia, sí, sino que lo hacía desde una enorme sencillez, desde una enorme humildad. Y además no iba contando las batallitas del abuelo cuando era presidente del Parlamento Europeo, sino que contaba realmente muchos entresijos, las dificultades de la negociación, las dificultades de hablar y los momentos cruciales de la pequeña historia de la integración europea. Y sin duda, el Tratado de Ámsterdam lo vivió muy de cerca, en primera línea de fuego, en esa etapa como presidente del Parlamento Europeo. Pero es que siempre ha estado vinculado al debate europeísta, entre otras cosas, porque efectivamente ha habido muchas guerras después de Ámsterdam, ha habido muchas reformas, y él siempre ha estado, digamos, a la última en relación con todos los problemas, con todas las reformas, y siempre con ese debate sempiterno sobre el futuro de Europa. Por ello ya, y voy terminando, hay que reconocer que José María
ha sido un constructor de Europa, ha sido una aportación española, una aportación individual, personal a la construcción europea, y lo ha hecho desde la representación política, concebida como un medio para el diálogo, para el entendimiento de la sociedad, es decir, para resolver los problemas de la gente, los problemas de la sociedad, y no crear problemas artificiales. Es decir, ha tratado siempre de contribuir a un mejor futuro para todos, sin el fanatismo de unos, sin el odio sectario de otro que tanto nos desespera en la actualidad en España. En fin, un hombre tranquilo, un constructor de puentes. Por todo ello, José María, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, por acordarnos muchas de sus características, además de sus conocimientos jurídicos, su capacidad de acercarse a los jóvenes, de explicar cosas sencillas, recordar incluso la presencia en Salamanca siendo presidente, en fin, por recordar importantes aportaciones que ha hecho a la universidad. Y he recordado también que ha sido letrado en Cortes, y letrado en Cortes es Íñigo Méndez de Vigo, que ha estado muy vinculado a él en diversos momentos, especialmente en el Parlamento Europeo, donde él fue parlamentario europeo. Además, un parlamentario europeo valiente, defendiendo la profundización de la construcción europea, siempre en punta en las opciones más europeístas, cercano a José María, después fue ministro, después fue también parlamentario en España y ha tenido pues, secretario de Estado de la Unión Europea y otros muchos cargos. Pero sobre todo un compromiso claro con la profundización del proyecto europeo. Íñigo, adelante. Íñigo, es que no te veo. No sé si ha habido algún problema con Íñigo, porque yo es que no le veo. ¿Le veis vosotros? No, sí, yo estoy. Íñigo, no sé si yo estoy. Adelante. ¿No me oís? Sí, ahora sí. Hola, ¿cómo estáis? Nos gustaría escucharte. Pues mira, me vais a escuchar, sobre todo para agradeceros, en primer lugar, la invitación a participar en este libro y en esta presentación. Como habéis dicho, yo le debo mucho a José María Gil Robles, porque José María Gil Robles fue mi mentor en el Parlamento Europeo. Fue una persona que, no sé qué pasa aquí, permitir, a ver. A veces sí, no te vemos. Ahora te vemos. Ahora. Estaba diciendo que José María Gil Robles fue mi mentor en el Parlamento Europeo. Yo cuento en mi contribución como en el año 95 tuvimos un lío en el Partido Popular Europeo, un eminente político, Jean-Louis Bourlanges, se enfadó y se fue, y José María me dijo, oye, tú asume la portavocía. Yo dije, ¿qué veo? Si tienes que asumirla eres tú. No, asúmela tú. Bueno, y eso se tradujo en 16 años de portavoz del Partido Popular Europeo en temas constitucionales. Y luego ese manto protector también lo estrelló sobre mí cuando fue presidente del Parlamento Europeo, porque el presidente del Parlamento Europeo llevaba podía acudir a todas las reuniones del Partido Popular Europeo, un Sherpa. Y yo fui el Sherpa de José María Gil Robles, con lo cual estuve en la cocina probando de todas las salsas del Tratado de Ámsterdam y de la Carta de los Derechos Fundamentales y demás, con lo cual tuve una experiencia que si no hubiera tenido, esa es la verdad, y que me sirvió de mucho. Y yo aprendí de José María también muchas cosas. La primera, ese europeísmo que, como han explicado muy bien tanto Eugenio como Araceli, no era un europeísmo de letanías o de grandes palabras, sino era un europeísmo asentado en un profundo conocimiento jurídico y en unos objetivos políticos. Y yo de José María aprendí también a que los europeístas, que somos gente optimista, porque hay que ser optimista para creer en la Europa unida, es un optimismo que debe traducirse en hechos concretos. Y en eso José María era un maestro. Cuando fue elegido presidente de la Fundación Jean Monnet, yo comprendí que era un acierto,
porque si alguien ha personificado bien lo que fue Jean Monnet, es José María Gil Robles. ¿Y en qué sentido digo esto? Bueno, pues en la idea de que no había que hacer construcciones teóricas y que Europa se iba a construir de una sola vez, sino con aquellas famosas solidaridades de hecho que incrustó en la Declaración Schuman Jean Monnet de 1950. Y luego otra cosa que aprendí de él es que en Europa nunca hay que intentar ganar, voy a utilizar un término de boxeo, por knockout, por KO. No, hay que ganar a los puntos, si se puede, ¿eh? Y además hay que hacerlo de una forma elegante. Es decir, que cuando se consigue un objetivo hay que aplicar una risa filosófica, es decir, aquello que Foucault llamaba una risa silenciosa. Es decir, que no hay que hacer como la madre de Tarzán y empezar a darse golpes de pecho, es decir, hemos conseguido esto y lo otro, sino que hay que ir avanzando poco a poco para conseguir determinados objetivos. Yo cuento en mi contribución que entre esta, es un tema del que se habla mucho en Europa, si el vaso está medio vacío o medio lleno, José María es de los que coge el vaso, se bebe lo que hay y pide más. Y esa manera de estar en política, ese talante conciliador, esa búsqueda del acuerdo por encima de cualquier cosa, pero teniendo siempre presentes objetivos finales, es algo que yo le debo a su magisterio y que he intentado, con suerte o con acierto, sin ella, aplicar a lo largo de mi vida. Y además de todo lo que he aprendido de él, he tenido algo maravilloso y que conservo y que espero seguir conservando muchos años, que es su amistad. Que es una amistad leal, honrada, cariñosa, afectuosa y donde yo siempre he encontrado la persona a la que acudir cuando necesitaba un consejo. Por tanto, José María, me alegra enormemente que esta iniciativa de nuestro amigo Pachi Aldecoa tenga tantos amigos, porque yo creo que en la vida un síntoma del éxito de una persona en la vida es la cantidad de amigos que ha hecho. Y cuando los amigos que tiene José María Gil Robles aunan el respeto y el afecto, amigo José María, enhorabuena por tus 85, que cumplas mucho más y que nosotros lo veamos. Gracias a todos. Muchas gracias, Íñigo, por esta exposición tan nítida, recordando vuestra relación estrecha en el Parlamento Europeo y en otras actividades. Por último, un letrado de Cortes más. Aquí ha habido muchos catedráticos Jean Monnet, ahora tocan letrados en Cortes, que es Manuel Delgado, que ha colaborado en muchas actividades del movimiento europeo, en muchos cursos de verano en que hemos colaborado también con José María. Tienes la palabra, Manuel. Muchas gracias, Pachi. Bueno, me toca concluir, llevamos ya mucho rato, a pesar de que se ha pasado con gran velocidad. Yo voy a procurar ser reducido. Yo tuve la suerte, como tenemos los que hemos logrado sacar la oposición de letrado de las Cortes, que en el momento que tú la superas, te encuentras con grandes personas, grandes personajes que pasan de ser alguien a que admirabas a ser un compañero más. Y eso es lo que me pasó con José María Gil Robles cuando yo entré en las Cortes. Me toca un poco hacer una referencia a esto, porque es lo que me toca, hacer referencia concreto a la cuestión de José María. Y la primera cuestión que indudablemente llama la atención cuando preparaba esta contribución al trabajo es la peculiaridad de hacer esta oposición en ese momento. Tenemos que darnos cuenta, José María lo saca el año 1959, estamos en plena dictadura, se había creado las Cortes, unas Cortes corporativas en el año 42, había habido una primera oposición en el año 45 y llevaba la friolera de 12 años sin haber oposiciones. Se convocan oposiciones con un temario que es prácticamente, es decir, la estructura básica es la que se ha mantenido hasta entonces. Eran en aquel momento 250 temas sobre todo pues, de derecho político, de derecho parlamentario, derecho electoral, las diferentes ramas del derecho, histórico-política, ¿no? Y bueno, pues sin cuerpo de opositores, pues se presentaban a este tipo de cuestión para ejercer después en algo que, como José María nos contaba
cuando teníamos le recordaba desde el principio el presidente de las Cortes, el eterno presidente de las Cortes, don Esteban Bilbao, en que se le recordaba que a pesar de que sabían mucho derecho parlamentario, que no se olvidaran que eso no era un parlamento. Eso el que iban a trabajar no era un parlamento, sino que eran unas cortes tradicionales. Indudablemente, probablemente por lo que optó por esta plaza, aparte de la cercanía digamos, a la materia y su afición por el tipo de materia, era primero porque conseguías un sitio en el que poder estar, pero sobre todo por la gran virtud que tenía esta oposición, que era la compatibilidad. Te permitía compatibilizar. Te permitía compatibilizar, pues, por ejemplo, en el caso de José María, con la abogacía, y ampliamente han hablado, y hay en el libro buena muestra de ello, y también con la docencia, incluso finalmente con la propia actividad política. Eso llevó a que José María haya estado en activo en las Cortes, no se conoce tanto, durante casi 30 años, con una pequeñísima interrupción en el momento que en el año 77 entra, digamos, en el mundo de las Cortes. Sobre todo su actividad se centró en las comisiones, la Comisión de Justicia primero y sobre todo la Comisión de Agricultura, el que yo le recordaba siempre como el letrado de la Comisión, con el letrado de la Comisión de Agricultura. Y también en algo que también se conoce menos, y fue en los temas electorales. En eso he coincidido y sigo coincidiendo mucho con él, porque fue letrado de la Junta Central del Censo Electoral nada menos que durante 10 años. Y le tocó pues bregar pues, desde el referéndum de la ley orgánica del Estado hasta finalmente con el referéndum de la ley de reforma política. También es bastante conocido, digamos, las dificultades y los malos tragos que tuvo que pasar por una anécdota que también la cuenta, he visto que la cuenta mi compañero y amigo Íñigo Méndez de Vigo, y que yo logré descubrir a través de uno de estos compañero precisamente de la misma promoción, es quien me contaba pues las consecuencias desagradables que tuvo el suscribir digamos una declaración en el año 68 cuando decidió se iba en aquel momento canciller federal alemán Kurt Kissinger, no el Kissinger que es más conocido, hizo una visita oficial a España y entonces, bueno, pues ese apoyo político al régimen, pues suscribió una declaración que le costó la suspensión de pérdida de empleo y sueldo durante unos meses, manteniendo, por tanto, ese tipo de acción. Pero no solamente eso, sino que además de todas estas cosas, es que además encima era una persona pues muy cercana, muy responsable, y fue el primer presidente de la Asociación Profesional del Letrado de las Cortes. Estamos hablando de los años 80, yo acababa de llegar y fui su primer secretario con José María de presidente, y ahí es donde empezamos, digamos, a tener una relación muy grande. Yo ahí, por ejemplo, descubrí su experiencia reflexivo, dialogante, el pragmatismo, lo ha destacado también, lo habéis destacado varios y yo también especialmente, la flexibilidad, eso que sin duda le pudo venir muy bien para momentos posteriores. Yo creo que esa formación que tenía de esos 30 años del letrado de las Cortes, esa experiencia que tenía, sin duda tuvieron que ser muy útiles para después su actividad en el Parlamento Europeo, en el que ya indudablemente ya nos alejamos un poco del trato continuo. Y además la cercanía a los jóvenes, que también lo habéis destacado, no sé si era Mercedes quien lo había destacado, también, por ejemplo, con una cosa que también es poco conocida, que en su despacho convocaba a algunos que no solamente éramos letrados de las Cortes, también para preparar escritos que publicar, y que publicamos, me parece que era en Diario 16, en aquel momento bajo un símbolo anónimo que era Ágora. Bajo el término Ágora publicábamos artículos, digamos, pues de cierta relevancia política y demás, y después con otra serie de libros políticos. Yo he aprendido mucho de él, a pesar de que ha sido siempre en periodos intermitentes, y me ha enseñado pues eso, algo que yo siempre pensé, la vieja idea orteliana, Europa no como problema, sino como medio de
de salir de muchos de los problemas que tenemos. Muchas gracias, José María, por tu ejemplo y muchas felicidades también. Gracias, Manuel. Con esto, y por recordar lo importante que ha sido para él ser letrado en Cortes, que yo también siempre he pensado que eso le sirvió mucho como presidente del Parlamento Europeo. Con esto terminamos la lista que estaba comprometido. Habíamos quedado que después hablaba José María, pero si no te parece mal, José María, he pensado que mejor que hablen los que quieran y que levanten la mano de una forma rápida durante un cuarto de hora y después ya cierras tú el acto. Quiero recordar también que ayer fue el 72 aniversario de la creación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en París, en la sede del Partido Nacionalista Vasco. Enrique López, creo que López Veiga. Nada más que, José María, un abrazo muy fuerte. Yo te debo muchísimo profesionalmente y te veo muy bien y siempre me acuerdo de ti y de lo bien que lo pasamos colocando la placa en latín en el Parlamento para solucionar un problema que era bastante complicado. Así que un abrazo muy fuerte y nada más, no quiero ocupar más tiempo. Muchas gracias. Domènech ha pedido la palabra. Domènech Ruiz de Besa, actual parlamentario europeo. En este momento no te veo, pero Domènech. Hola. ¿Me oís? Adelante. Sí, sí. Hola. Aquí estás el primero. Muchas gracias, profesor Aldecoa, Pachi. Y primero, enhorabuena por la publicación y por el acto. Felicidades a José María. Escuchando ahora la última intervención justo antes de mí, ahora entiendo por qué esa placa está en latín, porque he pasado varias veces bueno, muchas, porque está al lado del hemiciclo y ahora lo entiendo, por qué está en latín. Solamente decir, por mi parte, la gran satisfacción de haber conocido a José María. Yo lo conocí al principio de la década de 2010, en un momento que muchos de los que estáis aquí recordaréis, donde el europeísmo no pasaba por su mejor momento y como decía antes Enrique Barón, José María ya estaba de hacía tiempo fuera de, digamos, altas responsabilidades, pero como uno más y con su conocimiento y experiencia nos acompañaba a los jóvenes europeístas de la Unión de Federalistas Europeos y de la Juventud Europea Federalista. Como también ha recordado Mercedes Guinea, siempre estaba disponible para un acto cuando le llamábamos y compartió muchos con nosotros. Y yo quería resaltar eso, que él ha sido muchas cosas, presidente del Europeo, letrado de las Cortes y otras que se han citado, pero para mí ha sido sobre todo un activista por la integración europea de la mano de la sociedad civil. Muchas gracias, José María, por tu ejemplo y un abrazo lleno de cariño. Muchas gracias, Domènech. Joaquín Díaz Pardo. Joaquín. ¿Qué tal, Pachi? Sí. ¿Qué tal? Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pachi? Muy bien, bueno, muy bien. Felicidades, José María. Yo que tengo fama de prolijo, bien ganado, de serlo, voy a hacer una brevísima intervención casi telegráfica. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Sí, esta vez lo va a ser. Y es algo que es muy sencillo, pero que tiene mucha enjundia, no porque sea mío, sino porque es del propio José María. Y es en tu discurso en un encuentro de alumni en la Universidad de Salamanca, a la que se refirió Araceli, dijiste una cosa muy bonita y que me interesó mucho. Y dijiste que el derecho y la vida política tenía que estar al servicio de la sociedad y que la universidad impartía saberes, pero sobre todo valores. Y que un valor importante era el servicio a la sociedad y a los demás. Y yo creo que tú has hecho honor a eso en tu itinerario personal y profesional. Y eso es todo lo que quería decir con un abrazo que te envío de nuevo a ti, que eres, por cierto, presidente de honor de nuestra asociación. Enhorabuena, José. Muchas felicidades. Pues no creo que hay ninguna palabra más. Si es así, si no hay ninguna palabra más de alguien que queráis decir algo,
Está aquí José Luis Yuste, que me está levantando la mano, y José Ramón, no sé si también, Díaz Alersi está... A ver, José Luis Yuste, ¿quieres decir algo? José Luis, no nos oye. ¿Quieres decir algo? ¿Que has levantado la mano? No se le puede quitar. A ver, ¿cómo se le abre este señor? José Luis. O José Ramón. ¿Ahora? Sí, ahora. Luis, un recuerdo para añadir a los muchos que habéis expresado, amigos cercanos de José María Gil Robles. El mío, recuerdo que fue en la toma de posesión de José María como presidente del Parlamento Europeo en Estrasburgo hace ya un montón de años. El orgullo con que habló de su padre y de la trayectoria política de su padre. Ese recuerdo, que no lo tengo todavía en mi memoria, puede añadir algo a lo que aquí se ha dicho, a las hijas y el hijo que está por aquí, que pertenecéis a una familia ilustre, por vuestro abuelo, por vuestro bisabuelo y por vuestro padre, y que para mí ha sido siempre un lugar de encuentro de amistades con José María, con vuestro padre, con vuestra madre Mumi, de que mi mujer, que ha estado siguiendo este Zoom mucho rato, fueron muy cercanas amigas y confidentes. Pero quería recordar en la toma de posesión de José María este recuerdo elocuente y emocionado que hizo de su padre, y con eso participar de esta manera breve pero cálida en este homenaje que le habéis brindado y a que me he sumado desde el primer momento de todo corazón. Nada más, muchas gracias. Contéstale como quieras. Muchas gracias, José Luis. José Ramón Pérez Díaz Alersi, no sé si has levantado la mano. Sí, has levantado. Muy bien. ¿Me oyes? Te oímos muy bien, perfectamente. Bueno, pues gracias, quien preside, porque es una oportunidad única en la vida. Los que tenemos mis nietos ya largos, pues nos preocupa no poderle haber dicho a los amigos de cerca pues lo que realmente les queremos, como nos pasa a mí, concretamente con José María Gil Robles. Debo darle felicitación porque eso de cumplir años es muy importante. Claro que cada año no se cumple más que uno. ¿Cuántos años he cumplido? Uno. El año uno. Y me lleva un año por detrás. O sea, realmente tenemos algunas anécdotas comunes curiosas de dos personas ya con cierta edad, que empiezo yo de cierta edad, pero algunos seguimos haciendo deporte, que conste. Desde Cádiz, desde luego, me encuentro hoy absolutamente asombrado y encantado de ver caras y apellidos, gente conocida en la época en que de verdad estábamos metidos en un lío tremendo, que fue el momento de la transición. Y doy las gracias de esta oportunidad, de resaltar sobre todo en esta España nuestra de hoy, donde hay una orfandad de liderazgo tremendo. Yo debo decir con razón que José María Gil Robles y Quiñones y don José María Gil Robles Delgado fueron para mí siempre dos líderes políticos de primerísimo orden. No solo como líder político, sino también en la defensa muchas veces en la profesión como abogados, en la vida común, en Madrid, las veces que posiblemente hemos comido o hemos cenado juntos, etcétera. De todas maneras, destacar, yo creo que es justo decirlo así, del trato con su persona, cómo fluye desde un primer momento sabiduría, prudencia, profundo sentido democrático y enseñanza producida por su fácil palabra y por su actitud de respeto a su oyente, dando su fácil diálogo y su constante esfuerzo por llegar al consenso y al pacto. De esto habéis hablado muchos de los que me habéis anticipado y realmente es una verdad como un camión. Ya cuento en la pequeña aportación que aporté al libro, cómo José María y yo nos encontramos muy jóvenes con
18, 19, 20 años en San Fernando, en la milicia naval universitaria. Y los dos hicimos 3 veranos juntos. Teníamos en aquella época concretamente en San Fernando 2 años, uno en la escuela naval en Marín, y con el garbo y con la buena marcha que ustedes saben, los que conocen cómo anda José María Gil Robles, que traía loco a los propios subalternos que nos estaban enseñando a andar. Fue aquello una experiencia curiosa. Los dos salimos tenientes de infantería marina y a los dos nos cogió la experiencia de la guerra de Ifni. Y hace de esto ya muchísimos años, qué duda cabe. Desde entonces ha habido conmigo, yo con él, un entendimiento cercano, y realmente cuando uno ya es no solo padre mayor, abuelo mayor, sino casi, como me pasa a mí, bisabuelo, pues es una pena no tener la baja oportunidad de estar juntos y seguir teniendo esa vida de comunidad en las ideas comunes que hemos vivido. Yo porque tuve en él a mi propio profesor lo que es la defensa de los derechos humanos, lo que es un cristianismo positivo metido en política y funcionando, y realmente una cosa absolutamente inexplicable muchas veces, impagable siempre. Yo termino... José Ramón, muchas gracias, pero me gustaría que termines. Pues no, termino con un abrazo gaditano para todos ustedes, muy bien, y para José Mari, por supuesto, uno muy especial. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Pues si no hay más palabras, es el momento que te toca a ti, José María, contestar. Habrás visto que hay mucha gente de tu generación, pero hay también muchos jóvenes, hay más de 20, que no sé por qué no han hablado, pero en el libro sí escriben algunos de ellos. En todo caso, ya ves que te queremos todos y nos gustaría oírte a ti ahora. Pues muchas gracias, Pachi. Yo lo primero que hay que hacer en un acto así es dar las gracias, que es de las cosas que todo el mundo confiesa que yo sé hacer peor en la vida. Bueno, lo sé hacer muy mal, pero os agradezco mucho a los que habéis hablado hoy, a los que no habláis hablado hoy, pero habéis escrito en el libro, con todo vuestro cariño, y a los que me queréis mucho y me estáis oyendo hoy. Yo creo que el Libre Amicorum es un gran invento español, porque los españoles tenemos la costumbre de hablar bien de los que mueren, pero hablar generalmente muy mal de los que viven. Y el Libre Amicorum permite a los amigos hablar bien de los amigos, y eso es una cosa magnífica, porque nos permite dar las gracias a todos los que habéis hecho hoy demostración de vuestra amistad y a los que lo habéis hecho otras veces en el libro y los hubierais hecho si os lo hubieran pedido. Yo tengo que decir que este libro ha sido para mí una hermosa sorpresa y una preciosa sorpresa, y eso os explicará el por qué hay gente invitada y gente no invitada, porque yo me encontré cuando fue mi cumpleaños con ese libro y esa sorpresa de saber, de enterarme lo que realmente había significado para mis hijos en primer lugar, que es un conocimiento impagable, para muchísimas personas y muchísimos amigos. A todos les quiero dar especialmente las gracias. Todas esas cosas que se hacen en el libro son generalmente fruto de 3 claves. La primera clave es que es una vida que se desarrolla a la sombra de un gigante. Íñigo lo ha explicado y algún otro lo ha explicado, José Luis, cuando se ha referido al día de la toma de posesión y la referencia que hice a mi padre. Las sombras de un gigante abriga mucho y cubre mucho, pero también puede ser muy exigente.
Yo me acuerdo, permitirme una anécdota, el día que aprobé el primero de bachillerato, Cándido Casanueva, muy amigo de mi padre, ministro de Justicia en su día, abuelo, entonces no lo sabía, y mi primera mujer, me dijo: José María, a correos a poner un telegrama a mi padre a decirle que había aprobado, me dijo: José María, hoy es un día en que tú estás muy contento y yo también, pero recuerda una cosa, cuando hagas una cosa bien en tu vida, la gente dirá: es natural, es hijo de su padre. Pero si la haces mal, dirá: parece mentira que sea hijo de su padre. No me dejó más opción que seguir la primera línea. Con esa primera línea se puede tirar adelante en la vida. Se puede, pero hace falta algo muy importante que yo he tenido en todo momento, y ha sido la ayuda de las personas que he tenido alrededor. Mi propia familia, empezando por mi abuela Petra, que era una señora de armas tomar, una señora del siglo pasado, no, del siglo antepasado, de Ponferrada, capaz de aguantar a mi abuelo, de educar a mi padre y de educar a sus nietos, mujer dura donde las haya, berciana hasta el fondo, pero que realmente nunca les sabré agradecer todo lo mucho que me dio. Mi madre, que nunca chillaba, nunca decía nada, nunca levantaba la voz, pero siempre me dio unos consejos impagables. Mumi y Rosario, mis hijos, la familia siempre me ha sostenido a lo largo de estos 85 años de vida y sin ella no se puede hacer nada. Pero además, la vida de hoy es una vida de equipos. Yo me he encontrado en la vida con muchos equipos. Me he encontrado con un equipo fantástico en el despacho. Los compañeros, las secretarias. Si no, no se puede hacer nada. Tú puedes hacer unos escritos maravillosos. Si nadie te los pasa a máquina, si nadie coge el teléfono, todo eso no sirve de nada. La vida de un despacho es una vida de equipo y hay que integrarse en un equipo. Las Cortes es otro equipo fantástico y habéis oído a varios de los compañeros que han tomado la palabra, pero lo mismo podría decir de las secretarias que he tenido, de los otros compañeros que han aguantado y que han estado ahí y que me han enseñado. Esos 6 meses de suspensión de empleo y sueldo no fueron una expulsión del cuerpo, porque José María García se empeñó en que no lo fuese y transformó una expulsión en una sanción de 6 meses de suspensión de empleo y sueldo, nada más. Si no fuese por ese compañero y porque los demás quisieron, yo quiero recordarlo hoy, quisieron todos ponerse en huelga. Tuve que hacer el esfuerzo de pedirles que no lo hiciesen. No hubiera sido una expulsión, una suspensión, hubiera sido una expulsión. El equipo del Parlamento. No se puede hacer una presidencia de 2 años y medio, de lo que sea, Enrique lo sabe bien, si no cuentas con un gabinete espléndido y si no cuentas además con un conjunto de funcionarios en el Parlamento que responda. Y no puedes hacer una labor política si no estás metido en un grupo político que responda. Yo me encontré ahí como pez en el agua. Es cierto totalmente. Es cierto porque después de varios años de estar dando boqueadas fuera del agua, a mi medio natural, Partido Popular Europeo, y desde entonces he estado a gusto cuando he estado activo y cuando no lo he estado en ese momento. Es decir, una vida de equipos, funcionando en equipo. Porque aquí alguien lo ha dicho hoy también.
he tenido la suerte de meterme siempre en cosas donde se puede servir. En la vida se puede servir en muchos sitios, pero como abogado lo puedes hacer, como diputado lo puedes hacer, como funcionario lo puedes hacer, como profesor lo puedes hacer. Es decir, puedes volcarte en servir a tus semejantes. Y eso he tenido la suerte de poder hacerlo en todo momento. Y si eso lo quieres hacer, hay otro refrán español que conviene recordar y no conviene olvidar, que me dijo una vez un amigo mío: mula que tira, la engancha. A mí me han enganchado mucho. ¿Por qué he tirado mucho? Porque cuando a un sitio soy una mula que le da por tirar. En aquella disyuntiva del abuelo Cándido, hacer las cosas para que parezca que es porque eres hijo de tu padre, en vez de que parezca mentira, hay que hacer la primera parte de la disyuntiva. Y además tirar, ser la mula que tiras. Y entonces te enganchan, fundamentalmente, porque la vida política es una vida donde todo el mundo está buscando una mula que enganche, que tire para poder engancharle y seguirla a todos los que sigan. Yo he tenido la suerte de ser esa mula que engancha durante todo el tiempo. Bueno, creo que eso es esencialmente lo que permite tener una vida que, como decía una de mis nietas, ha sido una vida muy interesante. Una vida muy interesante tiene no solo las partes buenas, y vosotros los habéis dicho, tiene también las partes malas. No es necesario decirlas, no merece la pena. Pero los que ahora andan diciendo que la transición fue un teatro, yo les diría que eso es porque no la han. Hay quien habla de que a Billy Niño hay que quitarle una condecoración u otra, pero a ninguno de ellos les detuvo. A mí sí. Yo recuerdo perfectamente cuando en un Falcon de la Dirección General de Seguridad, el día de la detención en la calle del Segre, íbamos detrás Nicolás Redondo Terrero, a mi izquierda Felipe González, a mi derecha, y yo, y en el asiento delantero iba a ver el niño que intentó sonsacarle a Felipe sin conseguirlo. Ninguno de los tres quisimos pedir luego que se les quitase la condecoración, porque todos habíamos pasado por la represión. Cuando yo voy a la Dirección General de Seguridad, a ese salón tan confortable que hay en el sótano, a muchos actos donde vamos todos, no puedo olvidarme de que pasé una noche inolvidable en ese mismo sótano, cuando era un corredor de aspecto malo y lóbrego, con unas celdas donde la cama era un banco de piedra con una colchoneta. Una noche en esa colchoneta, pensando qué va a pasar con tu carrera, si te van a volver a hacer si vas a ir a la cárcel de Carabanchel, qué va a pasar con tu mujer y tus 4 hijos pequeños, es una noche que no se la deseo a nadie. Y desde luego no se la deseo a quienes quieren volver atrás y volver a hacer la transición. Ello lo vimos en que los que no queríamos volver atrás, los que sabíamos que en España hay que mirar siempre adelante y nunca volver atrás. Y voy a terminar con una anécdota que creo que nos sirve de lección a todos. En 1961, con un amigo mío, nos fuimos en mi Seita, en mi 600, e intentamos entrar en Yugoslavia. Fuimos hasta Trieste, nos fuimos al consulado de Yugoslavia e intentamos sacar un visado.
teníamos un pasaporte como todos los españoles, donde ponía pasaporte válido para toda Europa, menos los países de detrás del telón de acero. Después de 2 horas nos volvimos con el rabo entre las piernas porque allí no se podía entrar y no pudimos entrar en Yugoslavia. Pero medio siglo después, la embajadora española en Eslovenia, que acababa de incorporarse a la Unión, nos invitó a Pepe Borrell y a mí a dar una conferencia para explicar por esa especie de querencia que habéis referido con toda amistad, pues yo acepté. La embajadora me mandó un coche al aeropuerto de Venecia a recogerme en el aeropuerto y salimos hacia Eslovenia para cenar. En determinado momento el coche disminuyó la velocidad, yo que me había quedado traspuesto, porque en aquella época me quedaba, ¿verdad, Enrique, dormido en casi todos los coches? Cuando no me despertaba es para firmar. Y yo me desperté así, y unas luces y una barrera. Y le pregunté al diplomático que había venido a buscarme: estamos pasando Trieste, ¿verdad? Me dijo: sí, señor presidente, estamos ya en Eslovaquia. Y entonces me di cuenta de algo muy importante. Con ello voy a terminar. En mi generación habíamos conseguido echar abajo las barreras de las fronteras europeas, todas. Ya no hacía falta el pasaporte, no hacía falta nada. Ahora entramos en esta nueva conferencia intergubernamental. Ya mi generación, aunque Enrique sea muy optimista, pero para algo tiene 10 años menos que yo, nos va a tocar hacer poco. Haremos lo que podamos, pero será poco. Las nuevas generaciones tienen mucho que hacer. Quieren participar, quieren hablar, quieren aportar ideas. Fenómeno, que lo hagan, pero eso no basta. Además de eso, hay que arremangarse y construir. Hay que hacer la nueva Casa Común Europea. Y ahora les queda mucho por hacer. No solo tirar las barreras. Ahora les falta hacer la defensa europea, la política exterior europea, la financiación europea, que solo habéis empezado a hacer ahora, y el retorno en Bretaña cuando se canse de pasar frío froea. Todas y tantas cosas que van a pasar en su momento y que ya no nos tocan a los viejos, nos tocan a los jóvenes hacerla. Y requieren tiempo, tranquilidad, pensar un objetivo que va a llevar años, pero hace falta mucha paciencia para construir Europa. Pero eso de construir Europa da muchas satisfacciones. Muchas gracias a todos otra vez por estar hoy aquí, por haber estado en la preparación del libro y por la gran idea de acompañarme durante toda esa vida. Gracias. Muchísimas gracias, José María. Hemos oído cosas que yo no te había oído, yo creo que muchos de nosotros, y que es una enorme enseñanza y una enorme guía para lo que nos queda por delante para hacer entre todos. Pues como presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, creo que soy el 10º, que estoy muy honrado y muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia. No me queda más que agradecer a todos los que habéis estado. Y a muchos no habéis hablado, algunos teníais mucho que contar, pero habéis sido generosos, habéis escrito el libro y no habéis hablado ahora. Quiero daros las gracias más efusivas a todos vosotros, y especialmente a José María y a su familia, por haber podido entre todos hacer este acto del que nos sentimos muy, muy honrados. Pues nada más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.